En el 2002, una mujer de clase alta en Argentina fue encontrada muerta en su bañera, rodeada de un charco de sangre. El esposo, Carlos Carrascosa, y la familia de la víctima dijeron que tuvo un accidente doméstico, pero una autopsia realizada por la fiscalía unas semanas después de su muerte demostró lo contrario. La historia envuelve documentos falsificados, encubrimiento de la familia, cuestionamiento de la justicia, una gran cobertura de medios de comunicación y un desconcierto y conmoción del público, en el momento en el que el país vivió uno de los más grandes crisis económicos. Poco más de 20 años aún no se conoce el autor del crimen, ni por qué fue asesinada, entre otros detalles. Hoy en Crimen Latente les contaremos las 3 incógnitas que aún se viven en el crimen de María Marta. María Marta García Belsunce, de 50 años, era una socióloga reconocida ya que era miembro de la Fundación Missing Children en Argentina, una organización sin fines de lucro que trabaja en contra de la problemática de desaparición de niños. El primer resumen de los hechos en la tarde del 27 de octubre del 2002 es que la mujer fue hallada muerta en la bañera, aparentemente por un accidente doméstico, al golpearse la cabeza con el grifo. Las sospechas sobre una muerte dudosa hicieron que el fiscal Diego Molina Pico pidiera una autopsia. El resultado, que fue publicado en los primeros días, reveló que García Belsunce tenía 5 disparos en la cabeza. Cuando se efectuó este informe médico sobre el fallecimiento de María Marta, no se había dejado constancia de los disparos en la cabeza. Incluso se presentó un certificado de defunción que resultó ser falso y que aseguraba que la mujer había fallecido de un paro cardíaco. Pero, ¿cómo fue abordada María Marta esa tarde en su baño? Es una gran interrogante. El suceso volvió a ganar la atención del público debido a que se estrenó un documental en Netflix, Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Y el viernes 2 de diciembre de ese mismo año se produjo un giro nuevo. La justicia absolvió a Nicolás Pachelo, un vecino de la víctima, y no queda la posibilidad de que se impute a otra persona por la prescripción de la causa. El Tribunal Oral en lo Crimen, por mayoría, absolvió a Pachelo, al encontrarlo inocente en el delito de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de un arma de fuego. Hasta la fecha, la investigación no pudo determinar cómo fue asesinada ni detalles de quiénes estaban en la casa en ese momento. En enero del 2003, el fiscal Molina Pico pidió la detención del marido de la mujer, Carlos Carrascosa, del hermano, del medio hermano, del cuñado, del marido de la madre de la víctima y de 2 amigos y vecinos del barrio. El fiscal los estaba acusando de borrar las huellas en la escena del crimen. A partir de ese entonces, la justicia comenzó a cerrar el círculo de los posibles homicidas de María Marta. Así es, su propia familia. Conforme pasaron las investigaciones, la causa por la muerte y el encubrimiento, se elevó a juicio solo a Carlos Carrascosa, el viudo, que terminó condenado a mediados de 2007. A 5 años y solo 6 meses, solo por el encubrimiento. Aquí el Tribunal Oral número 6 de San Isidro en Buenos Aires consideró que el viudo con otras personas fueron los dueños de borrar las huellas del crimen. Realizaron modificaciones en el cuerpo, arrojaron al inodoro una bala encontrada en la sala y consiguieron un certificado de defunción falso. Sin embargo, años después, el mismo tribunal decide absolver el cargo contra Carlos Carrascosa por el homicidio de su esposa. El hombre estuvo en prisión poco más de un mes y salió bajo el pago de una fianza. Pero en 2009 sucedió algo inesperado. La Cámara de Casación Penal de Buenos Aires, un tribunal superior que había condenado al viudo 2 años antes, revocó la primera sentencia y condenó nuevamente a Carrascosa a cadena perpetua, debido al homicidio de María Marta García Belsunce. Es así como el viudo vuelve a la cárcel. A mediados del 2011 comenzó un segundo juicio, esta vez a miembros de la familia, vecinos, médico y a la masajista Beatriz Michelini, por el encubrimiento del crimen. El tribunal condenó a familia y amigos, pero la masajista fue absuelta del caso. Todos pagaron una fianza y salieron de la cárcel a las horas. El único que siguió en prisión fue el viudo. En 2016, tras pasar 5 años de la muerte de María García, Carrascosa fue absuelto por la Cámara de Casación de Buenos Aires, luego de una orden de revisión por la Corte Suprema. Y es así como el resto de imputados en este caso lograron la absolución completa con el tiempo. En 2017, el caso de María Marta García Belsunce volvió a dar otro vuelco cuando los nuevos fiscales del caso citaron a declaración indagatoria a Nicolás Pacheco y otros vecinos del barrio.
que la familia señalaba como primeros sospechosos. Esas investigaciones sospechaban que el vecino estaba dentro del barrio privado en el momento del crimen, y que la hipótesis apuntaba a que él había sido investigado en el pasado. Aquí básicamente los fiscales retomaban así la idea de que un grupo de personas intentó robar a su casa, que se sorprendieron con la llegada de María Marta, que no debía estar ahí sino jugando al tenis, pues ya habían calculado los tiempos de ella. Increíble, ¿no? Y que la mujer reconoció a uno o más de los intrusos fue la razón por la cual es asesinada. En 2019, el juez de garantías de San Isidro elevó a juicio oral la causa que tenía Pachelo como imputado por el homicidio, junto a 2 vigilantes del barrio Carmel. Con la absolución de Pachelo, la pregunta de quién mató a Marta aún sigue sin ser resuelta. Buenas noches, necesito por favor una ambulancia urgente, la persona que se pegó entre una bañadera y está como ahogada. Deme el domicilio, por favor. El Carmel Country Club. Y este es quizás el mayor interrogante del caso. ¿Por qué mataron a María Marta García Belsunce? Entre la hipótesis que barajó la justicia, está una supuesta discusión que tuvo con el marido que terminó en el homicidio de ella. También está la teoría de que hubo un presunto ataque de un asesino a sueldo, porque según ellos, María Marta iba a revelar negocios ilegales de integrantes de su entorno. Y finalmente la última teoría es el homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, las primeras 2 fueron descartadas. Pero la tercera opción fue la que siguió en pie cuando los fiscales retomaron el caso. Pero, ¿qué habrían robado los supuestos ladrones? Carrascosa ante ello declaró que en la casa faltaba una pequeña caja fuerte en la que su mujer guardaba el dinero de la Asociación de Damas del Pilar, de la que María Marta era tesorera. Con la decisión de absolver a Pachelo, ¿se sabrá alguna vez quién, cómo y por qué María Marta Belsunce fue asesinada? Y lo que en verdad pasó. Ese es uno de los casos más fuertes que he leído, que hasta el día de hoy sigue sin ser resuelto y ha logrado tener su propio documental en Netflix. Es increíble cómo hoy en día no puedes confiar ni siquiera en tu propia familia, lo que pueden llegar a hacer para encubrir una muerte, y simplemente la verdad de todo este asunto quedará en un interrogatorio. Esto ha sido todo por hoy. El caso de María Marta García Belsunce sigue abierto en nuestras mentes y corazones. Un recordatorio constante de que a veces la verdad es más extraña y más trágica que la ficción. Gracias por acompañarme a través de este viaje de la justicia y el misterio. Hasta la próxima en Crimen Latente.